Bien, entonces vamos a construir con el compás el lado 3 y concentro, bueno, esperamos que vengan más chicos, concentro en M, eso es lo que fue lo que me dijo Jacqueline, ¿no? Sí. Bien. A ver. Ahora sí. Esta sería, la azul sería el lado 3. Ahí voy. Y ahora vamos a tener la intersección de la circunferencia del lado 3 y la del lado 2, y esta sí va a ser mi tercer vértice, que es lo que necesitábamos, ¿no? Encontrar los 3 vértices del triángulo. Y este era el lado 1, y lado 2 y lado 3, formé el tercer vértice. Ahora sí puedo unir. Este va a ser el lado 1, este va a ser el lado 2, y este va a ser el lado 3. Con las medidas que tengo acá. ¿No me quedó igual a la figura de análisis? No importa. Precisamente la figura esa era solamente de análisis. Vamos a copiar los pasos que estuvimos haciendo. Lo que ahora hicimos fue una circunferencia con centro en M, radio lado 3, donde se intersecaron esas dos circunferencias. Es un lado, disculpe, profe, una circunferencia de un punto, una circunferencia del otro punto, y después una circunferencia del primer punto. Claro, porque tengo 3 segmentos, 3 lados. ¿Sí? Va y viene. Ponele, va y viene. Acá yo voy a tener otro punto con la intersección, ¿sí? Pero se acuerdan que no lo considerábamos, pero lo vamos a tener que poner cuando hacemos la escritura. A ver, por ahora vamos así. Habíamos hecho la circunferencia con centro en E y radio L2. Después hacemos una circunferencia con centro en M y radio L3. Hacemos una circunferencia con centro en M. La intersección de estas dos circunferencias me da 2 puntos. Y nosotros vamos a tomar uno de esos puntos. Vamos a tener el punto M, el punto E y el punto F. A ver, así vamos a lograr los 3 vértices. El punto M era el primer vértice, que era el origen de la semirrecta. El punto E, donde intersecamos el primer lado con la semirrecta, y el punto F, donde se intersecaron el lado 2 y el lado 3. Y así tengo los 3 vértices del triángulo. ¿Sí? Digamos, de estos dos, este no lo tomo el punto F nada más. Pero en realidad apareció en el dibujo. Entonces, como 7, vamos a hacer así. M,
E, F, ahí tenemos, MEF, que es el triángulo congruente al lado. Por eso consideramos, en un semiplano, ¿cuántos triángulos pudimos armar con esos datos? Solo uno. Dados 3 lados, se puede construir solamente un triángulo. Todos los otros triángulos que se puedan construir van a ser congruentes a este triangulito. ¿Sí? Yo podría haber variado los datos. A ver si tengo uno muy chiquitito y tengo otro muy grande. Acá no se me intersecaban las 3 circunferencias, entonces no pude formar el triángulo. Era lo que decíamos de la propiedad de los lados, ¿sí? A partir de ahí sí, y por ahí puedo hacer más grande este. Podía haber hecho cualquier tipo de triángulo, no importa cómo les quedó, lo importante es que coincidan los pasos que estamos haciendo, ¿sí? Y después la figura, a cada uno le puede haber quedado distinto de acuerdo a los datos como los tomó. No es que esté mal el ejercicio, tampoco tiene por qué coincidir con la figura de análisis. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer... ¿Hasta acá está? ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, si rotábamos desde el punto E, la elección del lado 3, y el punto 2, desde el punto M, la elección del lado 2, iba a ser es otro indiferente por eso. Sí, sí. Vos lo que tendrías que hacer, en realidad nosotros nos poníamos siempre de acuerdo que iban en este orden, pero Okay. No importa. Si vos los cambiás estos dos de orden, no hay problema. Lo importante es que lo escribas en tu figura de análisis y respetes el orden que vos le des cuando decís. ¿Estamos? Sí. Si yo a la hora de hacer un ejercicio, por ejemplo, era por eso, ¿no? Claro, lo pones al revés, no hay problema. Lo Perfecto. que sí, nosotros tratamos de, igual cuando les demos un ejercicio ya no les vamos a decir L1, alfa 2, alfa 3, no, porque se complica. O podemos decir, dados dos lados y el ángulo comprendido, y ustedes lo ponen en el lado que quieran. Porque si yo generalmente le decimos al ángulo al que está opuesto al lado. Si este es el lado 1, este va a ser mi alfa 1, este va a ser mi alfa 2 y este va a ser mi alfa 3. Pero no se preocupen, ustedes lo hacen, nosotros les vamos a dar, no sé si llegamos a tomar, pero los datos de dados dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o dados dos lados y el ángulo comprendido entre uno de ellos, y eso va a ser suficiente. ¿Sí? Buenísimo. Gracias. ¿Se animan a hacer un ejercicio con dos lados y un ángulo comprendido? Porque miren, yo les cuento. Lo que queda para hacer acá es construir una perpendicular con un punto exterior, que eso es sencillo, trazar una circunferencia que pase por 3 puntos, eso lo hicimos cuando hicimos circunferencia, ¿se acuerdan? El del arbolito y la fuente, ¿sí? Construir la bisectriz de un ángulo, que también lo hicimos, y después habría que trazar una paralela a otra, y a ver, si yo quiero trazar una paralela, tengo una recta, y quiero trazar una paralela, lo que puedo hacer es trazar la mediatriz acá, obviamente que con la construcción de mediatriz, ¿no? Trazar una mediatriz acá. No puse el punto, no me lo acepta. Qué mal que está eso, ¿eh?
y trazar otra mediatriz acá, y ya tengo una paralela. Tracé dos perpendiculares y tengo una paralela. ¿Sí? Otra forma de trazar una paralela, que va a ser un poco más complicada, es sobre esta recta trazar un ángulo y transportar... Profe, disculpe. Sí. Disculpe. Para hacer eso, tengo que dibujar 4 circunferencias. Sí. Ok. Sí. 1, 2. A ver, para transportar... olvídate de esta mediatriz que estaba acá. Lo que pasa es que si yo lo oculto... Ahí está. ¿Sí? Suponete que tengo... que trazar una paralela. Lo que tendría que hacer es... Espera. Yo la quiero trazar por este punto. ¿Sí? Entonces, trazo un ángulo que pase por ahí. Y lo que hago es trazar un alterno interno con este ángulo en ese punto. Entonces voy a estar segura que la recta que voy a construir va a ser una paralela. ¿Sí? Si yo considero este angulito y hago acá un ángulo alterno interno, cuando transporte este ángulo, que hay que hacer muchísimas circunferencias, voy a obtener el otro lado, cuando lo construya, va a ser exactamente la recta paralela a esta. ¿Se entiende? Todo es usando conceptos. Así no uso dos reglas, ni un transportador, ni una escuadra, nada. Esto es usando solamente propiedades. Pero no vamos a pedir tanto, yo se los cuento porque ustedes me entienden lo que les estoy diciendo. Si yo hago dos ángulos alternos internos, las rectas que lo determinan son paralelas. Si yo trazo dos perpendiculares, las rectas que se forman perpendiculares a una tercera van a ser paralelas. Esa sería la forma de construir dos rectas paralelas. Ahora lo que vamos a hacer es construir un ángulo, un triángulo, dado el lado 1, el lado 3 y el ángulo comprendido. Y ya la clase que viene no vemos más construcciones. Vamos a pasar a proporcionalidad. ¿Por qué esa cara? Es re fácil. ¿Qué vamos a tener que dibujar para poder hacer esto? Una semirrecta como en el anterior. Sí. ¿Y qué voy a transportar? El lado 1, ¿Y dónde está el lado 1? en los datos que no pusimos. Ah, Debería ser dato. deberíamos describir los datos. No lo copio de la figura de análisis. Lo hago aparte. Pongo datos.
el lado 1, el lado 3 y el ángulo. Con este va a haber una sola solución. Si hubiera elegido el lado 2, iba a tener hasta 9 soluciones. Depende del valor del ángulo que le diera. ¿Qué es lo primero que transportaron? El lado 1. El lado 1. Tomo con el compás la medida del lado 1, hago centro en M y trazo la circunferencia con centro en M, radio L1. La intersección de la circunferencia y la semirrecta me van a dar un punto E. ¿Quieren que les escriba los pasos o ya los escriben solos? Profe, cuando tengamos que entregar un trabajo así, ¿los pasos tienen que ir así como los estamos detallando? Así. O sea, eso tiene que estar sí o sí en cada ejercicio. Sí. Ok. No les voy a tomar un TP de construcciones. Eso, de acuerdo a cómo lleguemos, va directo a final. Hasta donde lleguemos. Tienen que contar lo que hacen, porque, a ver, la idea es que yo soy otra persona, agarro esto y construyo esto. Y puedo seguir con todo esto que estoy haciendo, armo el dibujo que ustedes hicieron. Esa es la idea. Si ustedes no me cuentan bien lo que hicieron, yo no voy a poder armar la construcción. En todo lo que hacemos, lo que hablamos, es como para armar el dibujo que ustedes hacen. Bueno, ¿ahora qué hago? Transporto el lado 3. ¿Concentro en dónde? ¿En M o en E? En M. Y obtuve otro... A ver, les vamos a poner color a esto. Bien, este era verde, este es rojo, el lado 1 es rojo, el lado 3 es verde. Profe, ¿Qué? no sé si está bien lo que hice, pero yo hice con el radio del lado 3, hice una circunferencia con centro en M y centro en E. O sea, ¿Para hice qué? dos. Y ahí donde se me intersecaron esas dos circunferencias, encontraba el vértice. Pero lo que vos hiciste es un triángulo isósceles. Ah, puede ser. Sí. En algún momento el ángulo tendríamos- tiene... A ver, vamos a esto.
El lado 3 es el chiquito, ¿no? El lado 3 es este. El problema es cuál de estos puntos yo elijo, ¿sí? Para hacer el vértice. ¿No depende de alguna otra cosa? Sí, tendríamos que medir el ángulo, la apertura. Tendríamos que ver la apertura del ángulo y ahí tomar la semirrecta que sería el lado del ángulo y a ver cómo... Ahí es donde se intersecan. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? A ver si lo puedo poner acá para que se vea mejor. ¿Se acuerdan Tenemos que cómo? buscar dos puntos que estén a la misma distancia del origen, sería. De ahí. Bien. ¿Y ahora? Y ahora medir la distancia de esos dos puntos. ¿Estos? Sí, a ver, lo mido. A ver, voy a poner segmento. Ustedes lo pueden medir con el compás, yo no. Sí. Y ahora, con el compás, mido y lo llevo con centro en M. No, yo decía de medir la apertura. O sea, los dos puntos que están a la misma distancia del radio, digamos. Eso. Esto. Bien. Sí. Vamos a ponerle otro color. ¿No es con centro donde se intersecó la circunferencia verde con la semirrecta? Acá. Sí. La verde es el lado 3. Si yo hago una circunferencia, pasa que no me la vas a ver si yo la hago con el compás. No sé si se llega a ver, porque yo hice la circunferencia esta del lado 3. Ahí. ¿Por qué voy a hacer centro acá para transportar el ángulo? A ver, vamos a hacer algo más sencillo. No hice el lado 3 todavía, porque como no sé dónde me va a cortar, primero tengo que darle la apertura al ángulo. El lado 1 sí lo hice, pero tengo que hacer la apertura del ángulo. Entonces, oculto, ya que está esta circunferencia roja, y ya voy a transportar el ángulo primero. ¿Para qué? Para tener esta semirrecta donde voy a poner el lado 3. Vuelvo a aplicar, a preguntar. Nosotros hicimos el lado 1 porque nos pareció lo más sencillo y está bien. El lado 1, trazamos la circunferencia. Acá yo no puedo hacer este pedacito nada más, yo tengo que hacer la circunferencia. Pero cuando tuve el punto de intersección lo anoté, entonces la voy a ocultar provisoriamente. Tengo que hacer el lado 3, pero si hago el lado 3, lo que tengo es una circunferencia y no sé cuál de estos puntos verdes va a ser este vértice que yo tengo de acá. Para eso necesito saber esa circunferencia, ese lado, cuál va a ser la apertura del ángulo. Entonces, primero, antes que hacer el lado 3, necesito transportar el ángulo. Candela me dijo que tome la distancia o la apertura del ángulo en este lugar. Bien, yo tengo esa apertura. Y con esa apertura, ¿qué hago? Trazo el compás, trazo la apertura, ¿y a dónde la pongo acá?
hay que medir el radio de donde tomamos esos puntos. Primero hay que tomar la distancia donde están esos puntos. ¿Quién dijo, profe? No, pero iba a decir lo mismo que Fernando. Bien. Esa excusa ya la dije yo. Necesito primero esta distancia, ¿sí? Para saber, digamos, a qué distancia de M yo voy a poner el segmentito celeste. A qué distancia de M puedo tomar la apertura. Entonces, lo que vamos a hacer es una circunferencia con centro en M, radio, no sé si es LI, ¿sí? Radio, no sé, si quieren le empezó a poner letras a todo eso. Para poderlo hacer, para poderlo escribir, necesita letras. Pero bueno, lo que estoy haciendo es este radio, que es la distancia del vértice al punto. Ahí tienen. A o B era el ángulo. Lo que hicimos es una circunferencia con centro en M, radio o B. Ahora sí hay que hacer la circunferencia. No, bueno, primero hay que poner el punto de intersección entre la circunferencia que armamos y la semirrecta. Bien. Le pongo B' a esto, si quieren, para saber de dónde salió. Sí. Y ahora sí, una circunferencia en B' o B1, y el radio tiene que ser BA. Muy bien. Esta intersección va a ser A'. ¿Sí? ¿Y ahora? Y ahora yo lo que hice fue construir la semirrecta MA' sería. Y ahora sí, sobre esa semirrecta tendríamos que trasladar el otro lado. ¿Sí? Claro, hacerla. Y ahí en este punto donde se intersecan, va a ser el tercer vértice que vamos a tener. Y ahí construimos el triangulito. ¿Todos nos siguieron? Tengo este lado que va a ser L1, que es dato acá, ¿sí? Este es L1. Este va a ser L3. Y este va a ser el ángulo. Si yo lo abro, ahora tengo que abrir acá. Me va a variar de acuerdo al ángulo dado. Está perfecto. ¿Alguien necesita que lo escribamos todo o lo fueron escribiendo a medida que lo íbamos haciendo? Si quieren yo les voy contando. Lo primero que hicimos fue la semirrecta MT. Después hicimos una circunferencia con centro en M, radio L1. Esa circunferencia se intersecó con la semirrecta MT y obtuvimos el punto E.
Lo que hicimos después fue transportar el ángulo. Hicimos una circunferencia con centro en M, radio OB. Esa circunferencia, intersección, la semirrecta MT me dio el punto B1. Después tomamos la apertura del ángulo, que era AB. Hicimos una circunferencia con centro en B1, radio AB. Y se intersecó con la circunferencia con centro en M y radio OB. Ese punto le pusimos A sub 1. Ya teníamos B1 y teníamos A1. Ahora pudimos construir el otro lado del ángulo, y ese lado fue A1. M A1. Origen M que pasa por A1. Hicimos la semirrecta que era el lado del ángulo. Ahora sí construimos o transportamos el lado 3. Con centro en M, radio L3, hicimos la circunferencia, y donde se intersecó con la semirrecta, tuvimos el tercer vértice del ángulo. Y tuvimos el triángulo MFE que coincide con todos estos datos que pedimos. Vuelvo a preguntar, ¿se entendió todo lo que hicimos? Un poco complicados los pasos, pero bueno, mucho más difícil que esto no hay para las construcciones, ¿sí? ¿Copiaron todos los pasos? ¿Sí? Bueno. Me quedan 5 minutos de clase. Los voy a dejar tranquilos, no les voy a dar más nada, porque no tiene mucho sentido que sigamos construyendo. Si terminamos a tiempo, después a fin de la posada hacemos alguna construcción más, algo interesante. Y les voy a mandar otro apunte. La semana que viene empezamos con proporción, razón, proporción, teorema de Tales, homotesia, semejanza, de a poquito. Sí, igual vamos muy bien. Tienen 2 fines de semana para hacer el trabajo práctico. Cuando lo tengan lo pueden ir mandando. Si tienen dudas sobre las consignas o sobre lo que tienen que hacer, preguntan. ¿Sí? Y si después ahí hay que revisarlo, mandamos otro. ¿Está claro? ¿Todo? ¿Alguien tiene alguna duda para preguntar algo? No, parece que no. Bueno, entonces, nos vemos. Buen fin de semana, lluvioso, así que se van a tener que quedar adentro, como todos los fines de semana. Ideal para tomarse unos mates y hacer algún trabajito de quedo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Gracias, nos vemos el miércoles. Buen fin de semana. Cuídense. Buen fin de semana. Chao, profe, buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Cuídese. Gracias.